chicos, en el vídeo de hoy vuelvo a hablaros sobre el alimentador automático de hojas de Silhouette. Ya os enseñé en un vídeo anterior que podíamos utilizarlo para realizar el corte de cartulina y a la hora de utilizar el alimentador de hojas el poder cargar varios pliegos de cartulina y ahorrarnos mucho tiempo porque los va cargando y va realizando el corte de forma automática. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer o cómo podemos utilizar el alimentador de hojas para hacer proyectos de impresión y corte de stickers o pegatinas. Así que fijaros que tengo aquí un primer ejemplo para enseñaros, para que veáis que esto es un papel adhesivo y que perfectamente utilizando nuestra Silhouette y el alimentador de hojas podemos realizar este tipo de trabajo. La ventaja que tienen los papeles adhesivos, además de otros materiales que también lo llevan, es que traen un papel trasero protector que en este caso nos va a hacer las veces de tapete de corte. Por eso no pasa nada por cortar este tipo de material directamente en la máquina. En este caso lo que se trata de hacer es cortar únicamente lo que sería la lámina adhesiva, que en este caso está previamente impresa, y dejar intacto lo que sería el papel trasero protector. Así que fijaros, esto sería un ejemplo, como digo, ya cortado utilizando la máquina y el alimentador de hojas, así que vamos a ver cómo realizar este tipo de proyecto paso a paso. Antes de pasar al programa de Silhouette Studio, porque lo más importante siempre vamos a tener que hacerlo en el programa a la hora de configurar todo correctamente, es importante también que tengáis bien instalado vuestro alimentador automático de hojas. Así que os recuerdo que en el primero de los vídeos de esta serie de vídeos sobre el alimentador de hojas os dejé la explicación de cómo se hacía la instalación. Así que yo ya tengo mi alimentador de hojas correctamente instalado en la máquina y también es muy importante que el rodillo derecho de vuestra máquina esté correctamente colocado. ¿Qué significa correctamente colocado? Bueno, pues que sujete el extremo derecho de nuestro material. Si no sabéis a qué altura tenéis que ponerlo, cogéis una lámina de vuestro material, lo alineáis con la línea de la izquierda, donde alineamos siempre tanto el tapete como el material, y nos fijamos dónde tiene que quedar el rodillo. Para mover el rodillo, recuerdo que hay que liberar esta palanca que hay en el lado derecho de la máquina, apretamos el candado y lo movemos a donde haga falta. Y una vez que lo tengamos, lógicamente tendremos también que volver a levantar la palanca. Así que importantísimo que el rodillo esté bien ajustado. En este caso yo estoy utilizando la cuchilla automática, que para trabajos de repetición, si tenemos que utilizar configuraciones diferentes, nos va a venir muy bien porque se va a ajustar sola, pero en este caso yo voy a utilizar la misma configuración siempre, porque lo que voy a hacer es cortar simplemente dos láminas con el mismo diseño y sobre el mismo tipo de material. Por este motivo también lo que estoy haciendo es la opción de imprimir y cortar normal con marcas de registro. Todavía no hemos entrado en otra opción de imprimir y cortar con el alimentador de hojas, que sería incluyendo el código de barras. Esto lo veremos en próximos vídeos porque este código de barras sobre todo nos va a venir muy bien cuando queremos cortar diferentes láminas con distintos diseños y vamos a utilizar una configuración de corte diferente para cada lámina que vamos a enviar a cortar con ayuda del alimentador de hojas. Así que en este vídeo vamos a ver lo más sencillo, que sería cortar siempre el mismo diseño en el mismo material, y por tanto simplemente vamos a utilizar la impresión y corte que realizamos normalmente con sus marcas de registro habituales. Bueno, pues ya tengo mi documento abierto en Silhouette Studio y de hecho yo ya lo tengo perfectamente configurado y listo para enviar a cortar, porque ya tenía previamente impresas las hojas, así que voy a intentar explicarlo sin mover demasiado mis diseños, porque si los muevo luego no va a cortar por donde debe. Así que importantísimo configurar correctamente el documento. Poner bien la máquina, que en tipo de alimentación esté el auto sheet feeder y que el tamaño de medios corresponda al tamaño de papel en el que vais a imprimir. Como vamos a imprimir y cortar, tenemos que incluir las marcas de registro, así que en la tercera ventana de opciones de la configuración de página le damos a encendido y nos van a aparecer. Yo ya las tengo en mi documento. Si es la primera vez que hacéis este tipo de proyecto, no mováis las marcas y dejarlas tal y como salen por defecto, porque aquí en opciones avanzadas podemos moverlas, pero en el caso del alimentador de hojas, si os fijáis, la marca inferior nos la coloca un poquito más arriba. ¿Por qué? Para que el lector pueda leerlo sin que el rodillo suelte la página por la parte inferior, porque si la suelta ya no va a poder volver a hacer el movimiento de adelante a atrás con la hoja. Bueno, pues este sería mi documento y esto yo ya podría enviarlo a imprimir. Le daríamos archivo, imprimir, buscaríamos nuestra impresora, le daríamos
configuración necesaria de calidad, el número de copias que queremos imprimir y imprimimos. Yo ya las tengo impresas, así que le doy a cancelar. Y ahora nos venimos a la ventana de enviar. Yo en enviar tengo seleccionados todos mis diseños y la opción de cortar contorno, porque yo mis diseños los he hecho con un desplazamiento externo por el que quiero que corte, así que para no tener que ir pieza por pieza dándole a no cortar o este sí cortar, selecciono todo y simplemente le doy a cortar contorno. En material tenemos que seleccionar un material que sea equivalente a un papel adhesivo o un papel de pegatina. Yo he escogido el que viene en el programa y si os fijáis en la acción está autocortar, porque vamos a cortar de forma normal. No vamos a utilizar lo que os explicaba en el vídeo anterior del corte de cartulina, que se llamaba corte desplegable, porque en el caso de las hojas de pegatinas o de las hojas adhesivas, lo que vamos a hacer es cortar simplemente la lámina superior, la lámina que está impresa y que lleva la parte trasera adhesiva, y vamos a dejar sin cortar lo que sería el liner o papel protector trasero. Así que esto es correcto, sería un material de pegatina, la opción de cortar, en mi caso voy a utilizar la cuchilla autoajustable, y lo que tenemos que hacer ahora es, en base a este material, cambiar la configuración para que sea la adecuada para el material que vamos a cortar. En mi caso yo he puesto la configuración de la cuchilla al 1 porque para mi papel necesito que sea al 1 solo para cortar el papel superficial. Luego la presión la podemos poner a la que necesitemos, de nuevo la que sea necesaria para que solo corte el papel superior. Si no sabéis cuál es la configuración que necesitáis, lo que tenéis que hacer es hacer pruebas de corte hasta que deis con la configuración correcta para el material que estéis utilizando. Y velocidad, en el caso del alimentador de hojas, yo siempre os recomiendo que pongáis una velocidad baja. Bueno, pues en principio ya estaría todo listo. Vemos que aunque pone Cameo 4 blanca, si despliego corresponde a esta, que es la que pone autoalimentador de hojas, Auto Seed Feeder, así que tenerla seleccionada, y sabemos también que está el Auto Seed Feeder porque nos sale aquí esta opción del número de copias que vamos a realizar, así que en mi caso le voy a dar a 2 copias y ya podría darle al botón de enviar. Voy a darle al botón de enviar porque no envía directamente, nos sale un par de ventanas, le damos a saltar a la primera, y en la segunda simplemente una ventana de confirmación, leeros esto detenidamente si es la primera vez que lo veis, y una vez que lo tengáis le daríamos al botón de enviar. Bueno, pues no le he dado al botón de enviar porque tenía las láminas sin colocar en el alimentador de hojas, así que aquí tengo mis 2 láminas. Importantísimo que el alimentador de hojas esté correctamente acoplado a la máquina, que el rodillo derecho esté en una posición en la que sujete el material, cuchilla colocada, si no es la automática, en la numeración que corresponda. Cogemos nuestras láminas impresas con marcas de registro, a ver que estén bien colocadas, y lo que hacemos es alinearlas con el margen izquierdo, las empujamos hasta donde llegue, no hay que forzar, y luego movemos esta pestañita de la derecha para que sujete el material. No hay que apretarla demasiado porque no, si no se arrugaría. Así que una vez que lo tenemos listo, ya sí podemos dar al botón de enviar. Lo ha cargado, está leyendo las marcas de registro y empezará a cortar ahora. Ya ha terminado con la primera hoja, así que la va a expulsar por la parte de abajo y cogerá la siguiente para empezar de nuevo el corte.
Bueno, pues ya ha terminado y ya tendríamos que tener nuestras dos hojas cortadas en la parte de la bandeja inferior, que es por donde las expulsa, y efectivamente ya tengo aquí mis dos páginas recortadas por el lugar correcto, y si cojo una esquinita y la levanto, vemos que el corte ha salido perfecto. Así que fijaros qué fácil es. De hecho, tengo por aquí la que os enseñaba al principio, en el que he retirado todo lo que es la parte del descarte del papel de arriba y me he quedado solo con lo que serían los stickers o pegatinas. Así que fijaros qué sencillito y qué tiempo nos ahorra el tener el alimentador de hojas cuando queremos hacer trabajos de repetición como aquellos que utilizáis vuestra máquina para realizar stickers o pegatinas. Bueno, pues estoy deseando saber qué os ha parecido esta opción y si le veis utilidad a esto del alimentador de hojas. Y bueno, ya sabéis que seguiré haciendo vídeos sobre este nuevo accesorio, así que os espero en próximos vídeos. ¡Hasta luego!